Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Bien, mis hermanos, vamos a continuar ahora conociendo lo que fueron los discípulos de Emaús y las instrucciones que Cristo les da. Esta viene siendo la parte 2, el video número 2 de las instrucciones de Jesús. Nosotros vamos a continuar viendo hoy lo que Cristo dijo o lo que pudo haber dicho Cristo de él en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos esto en Lucas 24, versículo 27, que es donde nos quedamos en el segmento anterior. Y comenzando, dice el versículo, y comenzando por Moisés y continuado con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ahora, Cristo les pudo haber dado a estos hombres durante todo este trayecto de 2 a 3 horas que caminó con ellos un vistazo extenso, un paseo por el Antiguo Testamento donde se profetizaba sobre él. Prácticamente toda la vida de Jesús, o una gran parte de la vida de Jesús, la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Cristo les habló desde Moisés, dice la Biblia, hasta por todos, dice todos los profetas. Pues todos hablaron de él de una forma u otra y apuntaban siempre a Jesús. Entonces vamos a ver algunas cosas que nosotros podemos encontrar en aquello que Moisés escribió y algunas otras cosas de lo que dijeron los profetas. Es imposible que en un video de 20 minutos podamos recorrer todo el Antiguo Testamento para ver todo lo que se hablaba de Cristo. Es muy, muy extenso. Así que yo busqué algunos ejemplos del Pentateuco que fue escrito por Moisés, que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia, en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. En esos libros nosotros vamos a ver muchas cosas que apuntaban a Jesús. Y también vamos a presentar algunos ejemplos de los profetas y lo que ellos hablaron también de Jesús. Entonces, un ejemplo que encontramos de Moisés en Génesis es que desde el comienzo de la caída, Dios promete un redentor para Adán y Eva en Génesis 3:15. Y leemos que dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Nosotros vemos después de la caída, vemos a Dios dándole una condenación a Eva, una condenación a Adán y una condenación a la serpiente. Y la condenación hacia la serpiente fue una promesa de restauración hacia la humanidad, que fue la que acabamos de leer. Aquí vemos cómo Satanás herirá la simiente, no las simientes, la simiente de la mujer prometida a Adán y Eva en el calcañar. Es decir, que le va a dar un golpe, pero no va a ser ni mortal ni un golpe permanente. Pero la simiente de Eva la iba a herir en la cabeza, es decir, que iba a ser victorioso sobre ella y la iba a destruir. Esa es la promesa que se cumple en la cruz. Jesús fue herido por nosotros, pero no fue permanente. Él resucitó en gloria. Y la promesa de Satanás, nosotros la vamos a ver cumplida en el Apocalipsis, cuando sea condenado al infierno por la eternidad. En Génesis 22, nosotros vemos a Dios probando a Abraham y dándole un cordero sustitutorio. Y leemos en Génesis 22, 1 y 2 que dice, y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios pide básicamente el asesinato del hijo de Abraham y que el mismo Abraham tendría que hacerlo. El hijo de la promesa era Isaac, que sea sacrificado para Dios en holocausto, como un sacrificio vivo. Y Abraham obedece a Dios sobre el amor que sentía por su hijo.
Y nosotros leemos en ese mismo capítulo, versículo 10, Génesis 22, 10, que dice 10 al 14. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó a los ojos y miró, y he aquí, y vio un carnero detrás de él, trabado con los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar el nombre del Señor proveerá. Como dice hasta hoy, en el monte el Señor se proveerá. Nosotros vemos que el ángel le dijo: sé que temes a Dios y no me has rehusado. Este era el ángel de Dios, que es una tipificación de Cristo. Y Cristo, antes de resucitar, que se conocía como el ángel del Señor y otros nombres en el Antiguo Testamento, una teofanía de Jesús, le dijo: no me has rehusado tu hijo. Nosotros vemos esta analogía también, que lo que Dios quería mostrar aquí es que Abraham representaba a Dios. Era Dios que le iba a pasar juicio a su hijo, a Isaac, que representa a los creyentes, aquellos que han creído en Jesús o en Dios, para los cuales Dios proveyó un cordero, a Cristo. Él mismo proveyó el cordero. ¿Y dónde estaba ese cordero? Entre los matorrales, y otra versión dice entre espinos, representando la corona de espinas que Cristo cargó antes de ir a la cruz. Y ese cordero murió en lugar de Isaac. Entonces nosotros vemos aquí claramente mostrado el perdón sustitutorio instituido por el ángel de Dios, que viene siendo una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Y ese cordero, ese mismo que proveyó ese cordero, fue el que descendió y murió por nosotros. En Génesis 14, del 18 al 20, nosotros vemos a Abraham rindiendo culto a Melquisedec. Y nosotros vemos Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, de Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién era este Melquisedec? Dice rey de paz, rey de Salem, que significa rey de paz. Él era un sacerdote del Dios Altísimo. De este hombre no se menciona parentela, de qué tribu venía, ni de dónde había venido, ni nada. Simbolizando que este sacerdote no tiene ni principio, no tiene fin, no tiene descendencia ni nada. Este Melquisedec lo que representaba era el sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote. Un sacerdocio sin principio ni fin. Un sacerdocio santo, de un orden diferente al de los levitas, que todavía ni siquiera había sido instituido, que vendría muchos años después a través de la tribu de Leví. Y lo vemos esto, ¿dónde? En Hebreos 5. Hebreos 5, del 5 al 6, dice: de la misma forma, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Y este básicamente es el autor de Hebreos citando a Salmos 110:4. En Éxodo nosotros vemos las 10 plagas. Las 10 plagas de Egipto. Fue básicamente destruido Egipto por no querer dejar salir a los judíos de la esclavitud. La última plaga, ¿cuál fue? Que pasó el ángel de la muerte. Y las casas que no tenían la sangre de ese cordero sacrificado en el dintel de sus casas, entraba el ángel de la muerte y todos los primogénitos
morían que no tenía esa sangre. Y dice en Éxodos 12:13, y la sangre os será por señal en la casa donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Las casas tenían la sangre de un cordero perfecto, sin tacha, sin mancha. Y Dios pasó por alto los pecados de aquellos que tenían la sangre en el dintel de sus casas. Pero todos los primogénitos de los egipcios, porque ninguno puso esa sangre, todos murieron, apuntando así el sacrificio de Jesús que pasaría por alto nuestros pecados. Otro punto es, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos en el libro del Éxodo que Dios se declara a sí mismo como el gran yo soy, Jehová o Yahweh. Cristo declaró esto sobre sí mismo 7 veces durante su ministerio. En Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cristo se presentó 7 veces como el yo soy. Él dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de día. Era una de las razones por la cual los judíos religiosos odiaban a Jesús, porque él se hacía igual a Dios y buscaban por esto matarle. Y eso lo vemos en Juan 5:18. Que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Números 9, nosotros vemos la instauración de la Pascua judía. ¿Cuándo se celebraba esto? La primera instauración se ve en Nisan 14. Que fue el mismo día, ese era el día que se celebraba Pascua judía, Nisan 14, que viene siendo entre marzo y abril, el día 14 que caía ese mes. El mismo día de Nisan 14 fue el mismo día que Cristo murió en la cruz. Y dice la palabra que nosotros vemos que los judíos no iban a romper ni siquiera uno de los huesos, que los judíos no podían romper ni uno de los huesos de los corderos que se iban a comer. Y nosotros vemos esto en Número 9:12. Dice, no dejarán de ella hasta la mañana, hablando de ese cordero, que no iban a dejar nada. Ni quebrarán hueso de ella, conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Esta profecía nosotros la vemos también en el Salmo 34:20, que dice, Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos es quebrantado. ¿Qué hicieron los soldados romanos? Ellos acostumbraban a quebrar las piernas de los crucificados para que la muerte fuera más rápida. Y así estos hombres, como no podían usar las piernas, morían asfixiados, porque ellos tenían que empujarse para arriba para ayudar a su músculo diafragma, para poder ayudarles en la respiración, por la forma en que estaban crucificados. Entonces, esto hicieron con los ladrones en la cruz. A ambos les quebraron las piernas, pero a Jesús no lo hicieron porque ya la había muerto cuando ellos fueron a hacerle eso. Y nosotros vemos esto en Juan 19:31. Y los judíos entonces, como era día de la preparación de la Pascua, a fin de que el cuerpo no se quedara en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Y fueron pues los soldados y quebraron la pierna del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no les quebraron la pierna. Como vemos aquí también, entonces, cumplida esta profecía. Otra que nosotros vemos en Números es la serpiente de bronce. Números 21 del 4 al 9. Nosotros vemos esta historia. El pueblo de Dios
murmura y peca contra Dios. Ha dejado de confiar otra vez en la provisión de Dios y se quejaban contra Dios y contra Moisés. Entonces, como representación del pecado, Dios manda serpientes. Y dice el número 21:6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron el pueblo, y mucha gente de Israel murió. Estas serpientes tenían un veneno, y muchos de los israelitas estaban muriendo por causa de estas serpientes. Así como Eva no confió en la palabra de Dios y fue mordida por el pecado de la serpiente, este pueblo fue mordido por el mismo pecado y no confiaba en la palabra de Dios. Y el pueblo entonces se arrepiente de su pecado. ¿Y qué instrucción le da Dios a Moisés entonces? Le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Y el Señor, y el versículo 8 dice, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que haya sido mordido la mire, vivirá. Entonces la serpiente fue levantada en un asta y los que la miraban eran sanados. Esto representaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo cargó con el pecado, haciéndose como la serpiente, haciéndose maldición, y fue levantado en una cruz. Cristo mismo asoció esto con su muerte cuando habló con Nicodemo al principio de su ministerio en Juan 3:14. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, prediciendo así la forma en que él iba a morir desde el comienzo de su ministerio. De forma que esa serpiente era Cristo haciéndose pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser sanados de la mordida del pecado. Entonces, puede ser que Cristo le haya explicado algunas de estas cosas a los discípulos como lo hizo con Nicodemo. Entonces, le decía, probablemente ustedes tienen falta de confianza en mi palabra y por esa falta de confianza han sido mordidos por el pecado. Y la única forma de ser perdonados es viendo la serpiente de bronce, que soy yo. Yo fui levantado y cargué o voy a cargar con el pecado de ustedes en la cruz. Entonces vamos ahora a pasar a los profetas. ¿Qué decían los profetas de Jesús? Nosotros vemos en el libro de Samuel, que era uno de los profetas mayores, según de Samuel 7 del 12 al 13, que dice que su reino iba a ser eterno y que iba a venir de la descendencia del rey David. Perdón. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente, o sea, a uno en específico, a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino, y él edificará casa a mi nombre, yo estableceré el trono de su reino para siempre. O sea, no hablaba de su hijo Salomón, quien construyó la casa. Esta casa iba a ser eterna. Y esta casa iba a durar para siempre, y ese trono iba a durar para siempre. Esto era hablando de Jesús. En Job nosotros vemos la restauración, la resurrección predicha. Job, uno de los libros más viejos de la Biblia, en Job 19, del 23 al 27. Y dice el versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Él sería levantado de entre los muertos. También se lo vemos eso en Salmo 16:10, que dice, pero tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Él iba a tener sed, iba a sus manos y sus pies a ser clavado, iba a ser hecho desnudo, iban a repartir sus vestidos entre sí. Todo esto lo vemos en el Salmo 22, del 9 al 31, encontramos todos esos versículos. Iba a ser traicionado por un amigo, y eso lo vemos en Salmos 41:9. ¿Quién lo traicionó? Judas. Y nosotros vemos, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Y qué hizo Jesús en la última cena? Mojó su pan y él dijo, cualquiera que coma de este pan, ese es el diablo, ese es el quien me va a entregar. ¿Quién más hablaba de Cristo?
Isaías. Isaías predijo su nacimiento virginal, Isaías 7:14. Y también decía que Cristo iba a estar entre nosotros, que significa Emmanuel. Y vemos que dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El comienzo de su ministerio empezaría en Galilea, y eso lo vemos también en Isaías 9:1 y 2. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempo pasado él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. También habla en Isaías 9:6 que iban a ser un niño, y que ese niño sería Dios hecho carne. Y dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. El nombre de Jesús también lo encontramos en el libro de Isaías. Nosotros vemos en Isaías 12:2. Aquí vemos que dice, he aquí Dios es salvación mía. Esa palabra salvación mía es Yeshua, el nombre de Cristo. Ese es nuestra salvación. Y dice, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Nosotros vemos que no íbamos tampoco, los judíos no iban a creer en él, que él iba a ser rechazado en Isaías 53:3, y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Él cargaría con el pecado de toda la humanidad, Isaías 53:6, y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Nosotros vemos el profeta Jeremías. El profeta Jeremías predijo que sería Dios y hombre también, que iba a nacer y que iba a ser Dios. Jeremías 23:5-6. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, o sea, su descendencia, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y dice, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esa descendencia de David, su nombre será Jehová, justicia nuestra. Daniel predijo el tiempo exacto también en que Jesús iba a estar aquí en la tierra. En Daniel 9 nosotros vemos lo que son las 70 semanas de Daniel, un periodo de tiempo. Cada semana una representación de 7 años. Y dice la palabra en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Hay 70 semanas que están predeterminadas para el pueblo de Israel, para ti y para tu pueblo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Un periodo de 49 años, que eso lo vemos en Nehemías 2, cuando sale esta salida de la orden para restaurar al pueblo de Israel, después que el pueblo de Israel había estado en exilio casi 70 años o 70 años. Y ese periodo de la primera parte de la restauración duró exactamente 49 años o 7 semanas, 7 por 7, 49. De ahí para adelante, ¿qué vemos ahora? Dice,
versículo 25, y dice: sabe pues y entiende que de la salida del horno para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 semanas para la reconstrucción de la salida, para restaurar y edificar a Jerusalén. Y después de eso van a haber 62 semanas más en la cual va a llegar el Mesías príncipe. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice, y después de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. 69 semanas desde que salió esa orden, a esas 483 años que pasaron, estaba Jesús entrando ahí en su burrito para ser sacrificado. Un día 14 de Nisan. O el día 10 de Nisan. Alrededor de esa época estaba Jesús entrando para ser sacrificado en esa Pascua, cumpliendo así la profecía de Daniel 9. Nosotros vemos a Oseas, que dijo que él vencería la muerte y sería llamado de Egipto. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y Israel 13:14, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Hay más de 350 profecías cumplidas de Cristo, sin contar sus teofanías o apariencias en el Antiguo Testamento. Cristo era la nube que daba sombra a los judíos, era el fuego que los guiaba de noche cuando ellos salieron de Egipto. Él era esa roca de la cual manaba agua. Él era quien hablaba con Moisés cara a cara, fue quien hablaba con Abraham cara a cara. Él fue quien apareció a Josué con una espada desvainada en la mano. Y así nosotros vemos a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Colosenses 1:15 que Él es la imagen visible del Dios invisible. Él fue que hizo todo lo que existe. Colosenses 1:16-17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Así hay muchas otras cosas que Cristo les pudo haber dicho a estos hombres mientras caminaban de Jerusalén hacia Emaús. Cristo usó la palabra de Dios para reprender, luego para corregir el conocimiento de estos discípulos, para que pudieran tener una fe verdadera en Él, en su palabra. Ahora ellos entendiendo el mensaje correcto de su palabra, ahora su fe iba a ser puesto en Él verdaderamente, porque ahora estaban viendo a Cristo realmente como Él mismo se había revelado en el Antiguo Testamento. Que Dios nos ayude a nosotros a poner nuestra fe en Cristo y en el conocimiento correcto de su palabra, que nos ilumine a ser corregidos, reprendidos, instruidos por su palabra. Y en el próximo segmento nosotros vamos a ver la invitación de estos discípulos a Cristo, el convencimiento de quién Él es, y terminaremos con el llamado que Cristo le hace a los discípulos para que ellos vuelvan a aquel llamado que Él ya le había hecho y del cual ellos se estaban apartando. Que Dios les bendiga, que Dios los guíe y que los ayude a continuar viviendo por su palabra. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.